Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Bendito sea Dios. Una vez más vamos a seguir estudiando la palabra y con la misericordia de Dios saliendo del error de escuelas que nos enseñaron equivocadamente o de una mala interpretación nuestra. Cada que hablamos de los escogidos, como hay un pasaje que dice muchos son los llamados, pocos los escogidos, cada que vemos la palabra escogidos la relacionamos con la iglesia, pero debemos de entender que unos son escogidos para ser parte de la iglesia y otro es el pueblo escogido de Dios, los escogidos del Señor. Hoy vamos a ver entonces la diferencia. ¿Quiénes son los escogidos de Mateo capítulo 24 versículo 31? Y le damos toda la gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 24 versículo 31 y dice: en el nombre de Jesús enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este es uno de los pasajes que la iglesia más relaciona con el arrebatamiento. Dice que los juntará y es de los que más relacionan con el arrebatamiento. Sin embargo, aquí no está hablando del arrebatamiento, está hablando después de la tribulación. Lo vamos a ir comprobando todo al avanzar este estudio. Al decir que juntará a sus escogidos de los cuatro vientos o de los puntos cardinales, como decimos nosotros, se entiende claramente gente que está viva. Juntará a los que estén vivos de los cuatro puntos de la tierra. Aquí no menciona ninguna resurrección como se va a suceder en el arrebatamiento. Lo mismo pasa con los que salen de la gran tribulación del capítulo 7 de Apocalipsis. Tampoco habla de ninguna resurrección. Dice que los que salieron de la gran tribulación. Mateo 24:31 nos dice que enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos. Vamos a relacionarlo con Isaías capítulo 11 versículo 12. Isaías capítulo 11 versículo 12 dice: en el nombre de Jesús levantará pendón a las naciones, juntará los desterrados de Israel y desde los cuatro confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Judá. Estamos viendo que es exactamente el mismo pasaje, ¿sí? No se refiere al arrebatamiento de la iglesia, sino a que reunirá a los esparcidos de Israel, porque el pueblo de Israel volverá a pasar por una dispersación, una expulsión, una persecución, y dice que serán llevados cautivos a todas las naciones. Volvemos a lo mismo. Mucha gente piensa que esto ya sucedió. No, apenas va a suceder. Lo vamos a ver en otro estudio, o si es posible en este momento, pero continuemos ahorita para ver quiénes son los escogidos de Mateo. Dice que enviará a sus ángeles. En Isaías 27:13 dice: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén.
Todos estos pasajes hablan de la reunión de los escogidos y son el pueblo de Israel. Parece que la confusión con el rapto de la iglesia se debe a estos pasajes. Por ejemplo, en 1 Corintios dice: les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. No es a la final trompeta, es al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y en Tesalonicenses 4, 16, 17, la primera dice: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aunque estos 4 pasajes se parecen, los 2 primeros hablan de un evento diferente al de los 2 segundos, pues en los últimos sí habla de una resurrección, mientras que en los primeros habla de gente que está viva y que será reunida de los 4 puntos de la tierra. ¿Dónde será reunida? En Lucas capítulo 21, versículo 23 y 24 dice: ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Fíjense lo que dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuánto tiempo dura el tiempo de los gentiles? Es 3 años y medio. No es 1200 tardes y mañanas como dicen los adventistas, o que los 3 años y medio empezaron en 1800. No. A Jerusalén le será entregada a los gentiles durante ese periodo de la gran tribulación, para que la pisoteen durante 3 años y medio. Durante ese tiempo el pueblo de Israel será llevado cautivo a todas las naciones, todos aquellos que no quieran adorar a la bestia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Esto es lo que dice Daniel 12:1. Aún hay más, pues también podemos preguntarnos: ¿cuándo sucederá esto? El Señor Jesús dijo: de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 3, dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos volverán a los hijos de Israel. Esta profecía se cumple con el Señor Jesús cuando dice: vuestra casa os es dejada desierta, y les digo que no me verán hasta que llegue el tiempo en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor vino y se fue, ha de volver, pero como dice aquí en Oseas, dice: en angustia me buscarán, andaré y me volveré a mi lugar hasta que reconozcan su maldad y busquen mi rostro. En la angustia me buscarán. Quiere decir que Israel desgraciadamente pasa por ese periodo tan terrible de la gran tribulación. ¿Cuándo comenzó esta generación? Sabemos que comenzó en 1948, cuando se formó el Estado de Israel, para que se cumpliera la profecía de Ezequiel 37, 21 y 22, que dijo: haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un mismo rey será el rey de todos. Nunca más estarán divididos en 2 reinos. Finalmente parece que el Señor vendrá primero por su iglesia. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de una trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y después vendrá ese periodo de 7 años llamado la gran tribulación, y al final de estos Israel será salvo.
También debemos de aclarar que la iglesia estará aquí cuando aparezca el anticristo. La iglesia no se va antes de que aparezca el anticristo. El anticristo aparece. Lo vamos a ver en otro estudio, más a detalle, cómo provoca un desorden mundial. Y cuando el mundo está al borde de la Tercera Guerra Mundial, se firma un tratado de paz por 7 años. En ese periodo en el que aparece el anticristo y se firma el tratado, que no sabemos cuánto es, puede ser una semana, un mes, un año, 2 años, pero en ese periodo de que aparece el anticristo hasta que se firma la paz, en ese periodo la iglesia se va a ir. La iglesia estará aquí cuando aparezca el anticristo, pero se irá antes de que comience ese periodo de 7 años. Dice la escritura en Daniel capítulo 12 versículo 11 y 12, dice: desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio y se imponga la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel sea regado por toda la tierra, cuando ya esté a punto de acabar esa tribulación de la que dice aquí, bienaventurado el que espere y llegue, entonces el Señor Jesús le dice estas palabras al pueblo de Israel: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra liberación, esa es la palabra correcta, no redención, vuestra liberación está cerca. ¿Y de qué los va a liberar? En Daniel 11 leímos que dice: y serán llevados cautivos a todas las naciones. El Señor los va a liberar, y entonces enviará a sus escogidos y los juntará de los 4 puntos de la tierra. Estos pasajes de Mateo 24 que habla de los escogidos no es la iglesia. La iglesia ya se tuvo que haber ido antes. Los escogidos de Dios en este periodo es el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Entonces, la iglesia va a pasar por un periodo de sufrimiento, porque el saber que el anticristo ya está aquí, estarlo viendo, será una angustia. El verlo y saber quién es. Muchos que hoy se les dice que prediquen el evangelio y no lo quieren hacer, en esos tiempos tal vez lo hagan con desesperación, pero no van a ver el fruto que se podría ver hoy, porque mucha gente no va a creer que este hombre realmente sea un ser malo, sea un ser perverso. Una señal de que este hombre ya está por aparecer es que el apóstol Pablo dijo que se sentaría en el templo de Dios. Durante 2000 años no ha habido templo. Sin embargo, hoy vemos en las noticias, en el internet, vemos que ya está a punto de construirse ese templo, una señal inequívoca de que el anticristo no está por nacer, sino de que ya es un hombre adulto, listo para manifestarse en el momento que se le permita y tomar el control del pueblo de Israel y entonces provocar un desorden. ¿Por qué decimos que va a provocar un desorden? Porque la Biblia dice cuando habla del segundo jinete del Apocalipsis, y se le permitió quitar de la tierra la paz. Ahorita el mundo está en una paz relativa, aunque este pasaje se refiere más adelante, realmente se refiere más adelante, porque cuando quita esa paz, cuando el Señor envíe a sus ángeles por sus escogidos, será al final de la tribulación. Mientras la iglesia ya pasó por su tribulación también durante mucho tiempo. La iglesia ha pasado por una tribulación muy grande. Desde que el Señor la formó hasta la fecha, la iglesia ha padecido persecución, angustia, tribulación. Ya pasó por su tribulación la iglesia. Es el momento de que sea levantada y llegue al reino de los cielos, mientras que aquí abajo se estará llevando a cabo los juicios de Dios. Entonces,
La iglesia, la novia escogida es la iglesia. El pueblo escogido es el pueblo de Israel. Si nosotros no aprovechamos el tiempo ahorita compartiendo la palabra, después será mucho más difícil. La gente se está volviendo cada día más dura, más incrédula, más insensible. Es ahora cuando tenemos que compartirle el Evangelio, empezando primero por nuestra casa, después por nuestros vecinos y después hasta donde Dios nos lo permita. No podemos ni debemos de seguir callados. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es por predicar la palabra. Hermano, espero que entiendas este pequeño estudio, para que si tú ya tienes tus estudios sobre el arrebatamiento o sobre los escogidos, este es material que te va a servir. Lo repito una vez más, la novia escogida es la iglesia, el pueblo escogido es Israel. La iglesia estará aquí cuando aparezca el anticristo, pero se irá antes de que comience ese periodo de 7 años. El pueblo de Israel desgraciadamente pasará por esa tribulación, y en esa tribulación, aunque muchos digan que ya nadie se va a salvar, la Biblia dice lo contrario. Dice que se salvará una cantidad tan grande que nadie podía contar. Pero tú no te confíes, porque si no te vas ahora, lo más seguro es que ya no te vayas después. Así que lo mejor es que te esfuerces hoy y que luches para que también otras almas vengan al conocimiento de la verdad. Que Dios te bendiga y te guarde, y toda la gloria es para Dios.